Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. Digo cuarto porque el lunes fue feriado y entonces no tuvimos programa. Hablaremos hoy de un tema muy importante en un día que ha sido bastante noticioso, particularmente, por el tema del que todos los medios estamos hablando, que es el escándalo del cemento. Hoy a las 10 de la mañana, a las 9, empezaron las comparecencias en la Comisión Legislativa Investigadora. En la segunda emisión de noticias prácticamente tuvimos en vivo toda la comparecencia de Víctor Morales Zapata. A las 2:30 de la tarde empezarán a comparecer Otto Guevara Gut, el diputado del Movimiento Libertario, y don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia. Puede ser que en algún momento en el programa tengamos un breve instante de ir a la Asamblea Legislativa para contarles esta situación. Mientras tanto, les cuento que hoy hablaremos sobre el nuevo informe de salud de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que presenta resultados muy interesantes. Por un lado, muy buenos resultados en cuanto a algunas cosas, por el otro lado, grandes desafíos para los sistemas de salud en el continente, y es por eso que hoy nos acompañan el doctor Daniel Salas, que es el director de Vigilancia de la Salud en el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica. Doctor Salas, bienvenido otra vez. Usted es uno de los invitados frecuentes de este programa. ¿Cómo le va? Sí, mucho gusto, como siempre, de estar compartiendo con ustedes en este programa tan escuchado en nuestro país y sobre todo con ese tema que es bastante amplio, y vamos a tratar de enfocarlo siempre en la línea de la vigilancia desde mi punto de vista, ¿verdad? Sin duda alguna, don Daniel, muchas gracias por estar aquí. También el doctor Enrique Pérez Flores, que es el asesor para prevención y control de enfermedades de la OPS y OMS aquí en Costa Rica. Doctor Pérez, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad que nos dan, don Randall, y muchas gracias, por supuesto, a la radio por darnos este espacio para poder platicar acerca de un tema de mucho interés para todas las personas, que es la salud. Con muchísimo gusto. De hecho, vamos a cruzar dos temas a lo largo del programa. Uno es el informe de salud en las Américas, y el otro es las metas propuestas para el 2030, que son metas muy, muy, muy ambiciosas, que tienen que ver directamente, por supuesto, con la salud. Voy a empezarles contando que la información, cuando se presenta el informe de todas las agencias internacionales a lo largo del continente, es que aumentó la expectativa de vida en las Américas. Ese fue el enfoque de todos nosotros, de Monumental, de todas las radios de Centroamérica, de todos los periódicos suramericanos, pero hay algunos matices en el informe del que vamos a hablar a lo largo del programa. Pero para empezar por este dato, a 75 años llega la expectativa de vida en las Américas, que es 5 años más que en el promedio mundial. Sin duda alguna, fuera de los matices, esa es una muy buena noticia, doctor Pérez. Es así, don Randall, y lo que debemos de rescatar son los progresos importantes que han tenido los estados de las Américas en mejorar las condiciones de salud de su población, y esto está muy relacionado con el tipo de políticas, el impacto que éstas han tenido y la manera en cómo se han desarrollado los programas. El haber logrado aumentar la expectativa de vida tiene mucha relación con los avances en la eliminación de ciertas enfermedades transmisibles, algunas enfermedades que causaban una importante mortalidad entre la población. Igual tiene que ver con la mejora en la organización de los servicios de salud y la ruta hacia la modernización de la atención que se tiene que dar a las personas. Y por supuesto, la mejora en las condiciones sanitarias. Esto está muy relacionado igual con otras condiciones que nosotros conocemos como determinantes sociales de la salud, en donde por supuesto hay un impacto de la mejoría en la parte económica, industrial, comercial de los países, que igual va a tener alguna relación y efecto en las condiciones de la salud de la población. Eso es lo que reconoce el informe de salud de las Américas. Doctor, el comunicado de prensa oficial dice que la población de las Américas ha ganado 16 años de vida como promedio en los últimos 45 años, es decir, casi 2 años por quinquenio, y usted dio en el clavo a la hora de referirse a esto cuando mencionó las enfermedades transmisibles. ¿Me puede hacer, y esto está fuera del informe, me puede recordar cómo eran las Américas hace 45 años? Bueno, hace 45 años nosotros decimos que la mayor carga de enfermedad y las muertes que causan estas enfermedades estaba sostenida en principio por el predominio
de las enfermedades transmisibles. Y estamos hablando de enfermedades transmisibles como por ejemplo malaria, rubiola, sarampión, la enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias agudas que especialmente afectaban un poco más a la población infantil, los determinantes relacionados con la salud de la mujer. Estamos hablando de todas aquellas cosas que afectan la salud materna y las muertes de estas mujeres. Entonces ese era el escenario que teníamos hace 45 años. Doctor Salas, en Costa Rica hace 45 años es una realidad parecida al resto del continente. Sí, claro, nosotros hemos seguido la tendencia de la mayoría de los países. En ese sentido son paradigmas que se han ido venciendo, ¿verdad? Como dice el doctor Pérez, antes las causas se relacionaban mucho con los fallecimientos tempranos, podríamos decirlo así, por causas transmisibles, por microorganismos, ¿verdad? Y obviamente pues la inversión que se ha hecho en infraestructura básica como alcantarillados, como agua de consumo apta para el consumo humano, todo lo que es la educación, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Que también no podemos hablar aisladamente de salud sin educación, ¿verdad? Una población educada tiene mejores niveles de salud. Y pues obviamente el surgimiento de los antibióticos, de los programas de vacunación, todo eso ha ido fortaleciendo y ha ido cambiando, como dice el doctor Pérez, el paradigma de la predominancia de las enfermedades infectocontagiosas como causa primaria de mortalidad, y en este momento las no transmisibles, que son justamente el paradigma moderno, representan en nuestro país casi el 80% de muertes en general. Casi 80%. Nada más para estar claros en los términos. Fallecimientos prematuros, lo leí en el informe, se entiende por fallecimientos antes de los 70 años. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Correcto. Okay. Regresemos a hace 45 años. Doctor Pérez, con la malaria, la rubiola, el sarampión, la diarrea, todas las enfermedades transmisibles. ¿Qué hicimos como continente para ir eliminando estas enfermedades? Tiene que ver con vacunación, como lo señala el doctor Salas, tiene que ver con infraestructura, con educación. ¿Qué fue cómo lo logramos? Sí. Bueno, eso me da pie para tocar dos puntos importantes. Los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud han tenido como principio trabajar en base a lo que nosotros conocemos como la solidaridad panamericana. Y esto lo que quiere decir es que ha existido una cooperación entre todos los países del continente para movilizar recursos, para poner a disposición entre los países de conocimiento, de tecnologías, para poder controlar, para poder prevenir estas enfermedades. Eso se ha manifestado a través de la voluntad de los ministros de salud, que en todos estos años han venido firmando una serie de compromisos políticos que han puesto en práctica, que han puesto en marcha. Estos compromisos políticos tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de grandes campañas de vacunación que aún se desarrollan en todos los países. Costa Rica tiene un programa muy bueno de vacunación que es liderado por el Ministerio de Salud y también ejecutado por la Caja Costarricense del Seguro Social, y lo menciono como un ejemplo porque esta es una estrategia muy coste efectiva que previene el aparecimiento de estas enfermedades que son inmunoprevenibles. También lo otro que se ha logrado es mejorar la inversión en salud, y el doctor Salas tocaba algo importante. Una vez mejoran las condiciones sanitarias, el saneamiento básico, por ejemplo, el acceso a agua segura para el consumo humano, el acceso a toda aquella infraestructura que evite que se puedan aparecer con mayor frecuencia la enfermedad diarreica y otras enfermedades que son transmitidas por alimentos o por el agua, es un avance importante que han tenido los países. Y el otro elemento que también no podemos dejar de lado es la inversión que se ha hecho en los servicios de salud. Estamos hablando de la infraestructura para darle atención a las personas que puedan tener algún problema. Aquí es importante señalar que también los servicios de salud no solamente se vienen dedicando a la atención en sí de los pacientes, sino que también desarrollan acciones de prevención y promoción de la salud. Y voy a citar el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tiene un sistema muy solidario en el cual han fortalecido mucho todos estos servicios que están en el primer nivel de atención. Y desde el primer nivel de atención, por ejemplo,
estas iniciativas que ustedes han tenido de hospitales en la comunidad, de acercar el servicio hacia la comunidad, de poder hacer visitas domiciliarias, de dar educación en salud a la gente de Costa Rica, eso tiene un tremendo impacto en la prevención de las enfermedades. Entonces, cosas así similares a esto que estoy mencionando es lo que se ha desarrollado en los países de la región de las Américas. De hecho, doctor, quisiera preguntarle si ese avance que señala el informe en los últimos 45 años en las Américas ha sido parejo o ha tenido baches, porque el continente tuvo un bache enorme en los años 80, pues estaba lleno de dictaduras militares prácticamente en todo el continente, y esto evidentemente y lógicamente genera una disminución de la inversión en salud por inversión militar, por desestabilización política. ¿Hubo algún bache o se ha concentrado esta mejora en los últimos 10, 15 años? Claro que ha habido un bache, tal cual usted lo está mencionando. Y este bache, bueno, se acentúa en crisis durante la década de los 80 y todavía a principios de los 90. No todos los países han avanzado de igual manera. Aún existen esas brechas entre los países. Claro. Y eso es lo que los Estados miembros de la organización están tratando de solventar. Doctor Salas, en Costa Rica no tuvimos dictaduras, dichosamente, en la segunda mitad del siglo XX, pero sí tuvimos una situación complicada, y fue la situación de la deuda externa entre el 78 y el 82, que a nivel educativo nos generó prácticamente la pérdida de una generación en ese tiempo. Costa Rica también tiene un bache en los 80s y concentra esta mejoría completa en los índices de salud en los últimos 20, 25 años. Digamos que Costa Rica, es cierto que tuvimos ese bache, como usted dice, a nivel socioeconómico, ¿verdad? Político, por ese asunto de la deuda, pero si bien es cierto, teníamos bastiones que ya venían construyéndose desde décadas atrás y que se fueron consolidando justamente en los años 70 y todavía 80, que especialmente hablemos del sistema de seguridad social en atención directa a las personas, ¿verdad? Donde justamente la universalización de los servicios ha sido uno de los aciertos más grandes que ha tenido nuestro país, y que a pesar de que hemos tenido asuntos de desestabilización en algún momento, ¿verdad?, económicos, pues en realidad eso ha permitido, y el hecho de la no inversión militar, porque imagínense haber estado con un asunto de deuda externa y todavía con una priorización militar, ¿verdad?, de por medio, entonces hubiera sido más crítico. Entonces tal vez sí hubo una desaceleración, pero no fue tan importante. O sea, en realidad Costa Rica, sin eso, tal vez se ha diferenciado de los demás países latinoamericanos en el sentido de la universalización del sistema solidario de seguridad social y justamente de la no inversión a nivel militar, ¿verdad? De hecho, disculpen que los haya puesto a hacer historia, pero es que me acordé porque me preguntó un amigo extranjero la semana pasada que estaba de visita en Costa Rica y me estaba preguntando los detalles de la guerra civil costarricense. Me dijo, supongo que con la guerra civil borraron todo lo que había hecho los gobiernos anteriores. Yo le dije, no, esa es la diferencia con Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, que surgió en el gobierno de Calderón Guardia entre el 40 y 44, pese a la revolución del 48 se mantuvo ahí permanente, y eso es uno de los grandes logros históricos. Justamente, doctor Pérez, en la región hoy, supongo que hay, y es lógico pensarlo así también, diferencias profundas entre países. ¿Cuáles son los países de avanzada en términos de salud en las Américas y cuáles son los países que se nos han quedado rezagados? Lo que sucede, que responder esa pregunta es un poco complicado porque el informe señala varias áreas en las cuales ha habido progresos y en las cuales hay retos. Y muy probablemente vamos a encontrar que de repente algunos países tienen un adecuado control y adecuadas medidas para la prevención de enfermedades transmisibles, pero están con alguna deuda en las no transmisibles. Claro. Y hay otros países que a lo mejor es viceversa. Entonces, hacer ese tipo de comparaciones es un poco complicado. Lo que sí le puedo mencionar es que en general todos los países de la región enfrentan retos que sí son comunes. ¿Cuál es uno de los retos? Por ejemplo, el haber ganado esos años de vida, lo que nos está diciendo es que la gente que va envejeciendo va a durar más tiempo, va a vivir un poco más prolongadamente. Y eso supone un reto importante para la manera en cómo se tienen que atender los problemas de esta población
que vamos a llamarla claramente por su nombre, por esta población adulto mayor que tiene otras necesidades. Y entonces los países tienen como reto adaptar sus servicios hacia las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades posturales o musculoesqueléticas. Entonces tiene que repensarse esa forma de organizar y dar la atención a través de los servicios de salud. Otro reto que tienen todos los países son estas enfermedades que están emergiendo. La más, que digamos que está de moda, la más común en este momento, Zika, ¿verdad? Que todavía sigue siendo una enfermedad que es transmitida por un vector, por el mosquito, que igual transmite otras enfermedades, pero que también supone un reto en cuanto a investigar con mayor profundidad cómo es que se desarrolla esta enfermedad, cuáles son las causas, cuál sería la mejor manera de poder controlarla, de poder prevenirla. Otro reto importante, cambio climático. El cambio climático en el cual todos estamos siendo afectados, hay suficiente evidencia en el mundo y especialmente ya aquí en la región centroamericana del impacto que esto puede causar. Supone un reto en el sentido de igual cómo tiene que estar organizado el servicio de salud para poder mitigar el efecto de un evento natural, de un desastre natural, claro, por poner un ejemplo. O cómo tiene que hacerse investigación, vigilancia de estas enfermedades que están muy relacionadas con estos cambios climáticos. Entonces, otro dato importante. Y otro que es muy relevante es sostenibilidad de estas políticas económicas para mejorar, para aumentar la universalidad hacia el acceso a los servicios de salud, que cada vez es una demanda mayor que tienen todos los países en la región de las Américas. Entonces yo le acabo de mencionar así, claro, 4 importantes aspectos en donde quizás todos están parejos y tienen que avanzar. Con respecto a eso que dice el doctor Pérez, yo sé que muchos costarricenses nos quejamos, algunos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Sí. Que muchas filas, que los medicamentos que son los mismos, que tienen que esperar mucho para tener un examen ahí especializado, pero justamente no valoramos lo que tenemos porque no nos hemos salido del contexto. Mucha gente no conoce contextos de otros países donde no tienen un servicio o una universalización de los servicios de salud, un sistema solidario como lo tenemos acá, donde justamente los menos favorecidos se ven compensados, ¿verdad?, para el acceso a los servicios de salud en ese sentido. Y yo creo que es muy importante que lo valoremos, porque la Caja es cierto que como todo sistema tendrá sus fallos, ¿verdad?, y sus cosas que tiene que mejorar, pero tiene demasiadas cosas buenas que no lo sabemos valorar, ¿verdad?, que al final de cuentas, si necesitamos verdaderamente a la Caja, la atención en salud, ahí está, y no se nos va a negar. O sea, si hay una situación de prioridad urgente, ahí está, y estoy seguro que hay miles de testimonios a lo largo de las décadas que nos hablan muy bien del sistema de seguridad social de nuestro país, ¿verdad? Y otros países lo ven como un ejemplo a seguir. Entonces ahí donde, como le digo, a veces nos falta contexto, nos falta salirnos de nuestro país y ver otros ejemplos. Y otra cosa muy importante es, con el aumento de la expectativa de vida, que casi siempre analizamos desde el punto de vista de salud, no solamente viene el reto de cómo mejorar la calidad de vida en salud de estos adultos mayores, que cada vez vamos a hacer más, sino yo pienso que tenemos que replantearnos como sociedad el rol del adulto mayor, porque tenemos que ver cómo seguimos como adultos mayores aportando, cómo seguimos generando. Y yo ahorita la visión, ¿verdad?, del adulto mayor muchas veces es como de que ya terminó su ciclo. Gracias. Tiene que apartarse, ya no aporta, y recordemos que cada vez hay menos nacimientos, van a haber menos jóvenes. Entonces el adulto mayor tiene que tener un papel más preponderante en seguir aportando, no tal vez obviamente con el ritmo, con toda la sagacidad que se hizo en su momento, ¿verdad?, anterior, pero sí darle un rol para que incluso eso es calidad de vida. O sea, el hecho que él se siga sintiendo útil, que siga aportando a la sociedad, eso a nivel de salud mental, y obviamente que eso impacta la parte biológica, tiene un valor grandísimo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a replantearnos esto fuera del sector salud, porque eso es un reto de toda la sociedad costarricense. ¿Cómo reinsertamos, cómo replanteamos el modelo de funcionalidad del adulto mayor en nuestra sociedad moderna? Inclusive, doctor, desde lo simbólico tenemos que hacer cambios, es decir, como le llamamos a las cosas. El régimen de pensiones de la Caja se llama invalidez, vejez y muerte. Digamos, ¿habrá algún nombre más deprimente que invalidez, vejez y muerte?
No creo, le decimos pensión y el nombre correcto no es pensión, es jubilación, Así porque es. viene del júbilo, de la alegría de retirarse. Súper acertado eso que se está diciendo, René. Sí, el otro día se lo decía a las autoridades de la caja, cámbiale el nombre a eso, o sea, ¿cómo se va a llamar invalidez, vejez y muerte? O sea, no más deprimente, yo voy y cotizo para mi invalidez, mi vejez y mi muerte, por Dios. Pero bueno, ya usted razón en eso. Que le iba a acotar también, el martes anterior, la periodista Karina Porras, de Noticia Monumental, hizo un extraordinario reportaje sobre el Sistema Nacional de Vacunación, que estuvo muy interesante, porque la mayoría de la gente espera que siempre en los reportajes mostremos el lado oculto, malo de las cosas, y realmente en el Sistema Nacional de Vacunación era mostrarlo como es, digamos, un enorme liderazgo a nivel latinoamericano en el Sistema Nacional de Vacunación, que tiene que ver justamente con haber logrado eliminar o disminuir casi a cero muchas enfermedades transmisibles. Es justamente, doctor Salas, el Sistema Nacional de Vacunación uno de los más avanzados de América Latina y es una, digamos, de nuestras medallitas en el sentido de haber cambiado el paradigma de la salud en nuestro país. Totalmente, y eso yo creo que tenemos que tener muy claro que las vacunas no son un costo en salud, son una inversión clarísima, donde hay un retorno grandísimo y demostrado que por cada vacuna que se aplica estamos previniendo cualquier cantidad de enfermedades que nos llenan los servicios de salud y que pueden provocar incluso complicaciones de por vida o muerte. Entonces, el hecho de tener un programa consolidado de inmunizaciones, de vacunas, en donde cualquier niño, cualquier madre, cualquier persona que justamente está dentro de los grupos de riesgo, o bien ampliamente cualquier niño, digamos, en el caso de los vacunas para los niños, ¿verdad?, en general, puede acudir y darse ese lujo, podemos decir así, de recibir un esquema completo de vacunación que lo va a proteger de por vida, es verdaderamente un baluarte que tenemos en nuestro país dentro del sistema de seguridad social. Es un lujo, digamos, que muchos otros países no pueden dárselo, ¿verdad? Y que lamentablemente pues nosotros vemos todavía que hay cierta resistencia de algunos grupos, ¿verdad?, de vacunarse, por ejemplo ahora con influenza, hay muchos cardiópatas que no van a vacunarse, ahí se queda la vacuna de ellos y al final se aplica a otros grupos de riesgo, ¿verdad? O también pues, algunos, o papás, incluso padres o encargados de niños que están con esa filosofía de que no, que es que las vacunas son dañinas, que pueden provocar problemas, ¿verdad? Y esto en realidad científicamente no está demostrado, o sea, los beneficios sobrepasan en muchísimo los riesgos poquitos que tiene la vacunación, justamente por toda esa protección que nos brinda no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque también está la protección de que si yo me vacuno, usted se vacuna y el doctor se vacuna, si digamos la compañera que está aquí al lado de nosotros, ella se enferma de algo, ¿verdad?, no nos va a transmitir a nosotros la enfermedad, o sea, nosotros hacemos una muralla de protección. Claro. Y entonces también hay un beneficio colectivo, ¿verdad? De hecho, si uno... La protegemos a ella. Sí, claro, de que se le pegue, de que si se nosotros le estamos transmita. en contacto con una persona, claro, nosotros no nos infectamos y no nos infectamos a ella. Que esto tiene que ver, a mí siempre me llama la atención ese argumento de que las vacunas son dañinas para la salud, y yo digo, por Dios, ni que la vacuna, alguien diga, oye, hey, mira, tengo una vacuna nueva contra tal cosa, y el lunes se la están aplicando a la mitad del país. Así es. O sea, requiere un montón de años de investigación clínica, investigación aplicada, de las revisiones de los permisos en el país, de la inclusión del Sistema Nacional de Vacunación. O sea, ya cuando llega aquí ya es una vacuna vieja. Y como todo medicamento o biológico, pues habrán sus riesgos. O sea, tampoco vamos a decir que las vacunas son totalmente, ¿cómo se llama esto? Inocuas, no podemos decirlo. Pero como le digo, o sea, el riesgo que transmiten y el riesgo tan bajo de que a alguien le pase algo, no se puede comparar. O sea, igual lea cualquier prescripción de cualquier medicamento y la primera línea siempre dice todo medicamento causa efectos secundarios. Así es. Y la gente se los toma porque sabe que se va a mejorar. En el caso de las vacunas es no me voy a enfermar, es previendo el futuro. Claro. Doctor Pérez, ¿me podría hablar brevemente de justamente el sistema de vacunación costarricense? Que lo quería resaltar porque esta semana... Daniel nos acaba de explicar desde ese punto de vista, pero quiero preguntarle si es justamente... no le voy a pedir que nos compare con el resto de países de América Latina, sino si es justamente uno de los elementos que nos ha permitido en Costa Rica eliminar las enfermedades transmisibles o disminuirlas durante los últimos años. En definitiva, sí. Sí. Es totalmente es fundamental en cualquier país. Lo que ha dicho el doctor Salas. En cualquier sociedad es fundamental. La vacunación es una de las estrategias más costo efectivas que existen como medida en salud pública. Y los países que logran desarrollarlo pueden decir que son de los programas más exitosos que tienen cuando lo logran ejecutar con todos los estándares y lineamientos que han sido recomendados por los propios Estados miembros. Claro, el detalle aquí es que la directora de la OPS-OMS en la presentación del informe usaba una frase que a mí me llamó la atención.
Vivimos más años de vida y morimos menos por causas que podemos evitar, pero esa ganancia no ha sido equitativa. Eso lo que quiere decir que todavía existen desigualdades. Entre los países y al interior de los países también existen desigualdades. Y lo que es más grave es que cuando esa desigualdad al interior de los países es atribuible a una política que no tiene un impacto justo, se convierte en una inequidad. Y eso es también, por cierto, don Randall, uno de los principales retos que tienen todos los Estados miembros de la OPS. Cómo desarrollar y garantizar que las políticas de salud, que los programas se puedan desarrollar disminuyendo esas brechas para evitar esa inequidad. Y esto no solamente está relacionado específicamente con las políticas de salud, sino que tiene que ver con otros determinantes. Y cuando hablamos de los determinantes, estamos hablando de toda aquella dinámica económica, social, productiva, legal, de Estado de Derecho, que se respeten los derechos de la población, los derechos humanos. Tiene que ver con todo eso para lograr disminuir esas brechas. Una de las cosas que señala el Informe de Salud de las Américas es que tenemos que reconocer que cuando hay una inestabilidad política, que obviamente va a ser causado por distintos intereses socioeconómicos, claro, eso va a terminar repercutiendo en la salud, directa o indirectamente. Y es algo que los gobernantes de los Estados miembros siempre tienen que estar velando para que no suceda. Pero aquí también hay un llamado importante hacia la participación ciudadana. Y en este aspecto quiero retomar el punto de que la ciudadanía debe de conocer los derechos que nosotros tenemos. No se trata solamente de fomentar en la sociedad ciertos valores. Tenemos que aprender a promover los derechos y que nosotros, a la vez de conocer nuestros derechos, reconozcamos que tenemos responsabilidades y respeto también hacia las personas con las cuales estamos conviviendo. Entonces todo eso está relacionado. Claro, que yo opino, por cierto, que el cambio de paradigma a nivel internacional respecto, por ejemplo, al término salud, a lo que significa salud, y que ya no es el paradigma de que la salud es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar integral de la persona, ha sido un elemento fundamental. Como en temas de derechos humanos, por ejemplo, la paz dejó de ser la ausencia de la guerra para convertirse en propiciar justamente la paz entre todos. Ha sido fundamental para crecer en estos términos. Ahora bien, llegamos a dos conclusiones a las que ya llegó el informe, pero al arranque del programa. Vivimos efectivamente más que hace 45 años en las Américas, eso es un muy buen dato. Atravesado porque logramos eliminar y bajar muchísimo las enfermedades transmisibles. Ok, ¿cuándo vamos a inventar la vacuna para la obesidad? Y esto lo digo de una manera sarcástica, por supuesto, porque entonces el nuevo paradigma es que ya no nos morimos por enfermedades transmisibles, sino por enfermedades crónicas, sí, enfermedades posmodernas, doctor Salas. Bueno, pues ahí es un reto muy grande, sabemos, al conocimiento que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Porque esto se sigue investigando. Sabemos que la gran mayoría de enfermedades no transmisibles, muchas de ellas tienen un factor conductual, que justamente estamos hablando de factores o estilos de vida de riesgo o bien protectores. Entonces, pues ahí hay una parte muy importante que tiene que ver con el individuo, pero también hay una parte muy importante que es la sociedad misma, o sea, cómo la sociedad propicia espacios para ejercer esos factores protectores o bien propicia espacios para más bien exponerse a los factores de riesgo. Entonces aquí también hay una corresponsabilidad de la sociedad, obviamente, ¿verdad? Y que eso pues pasa obviamente por la visión país de los gobernantes, de la misma definición de un proyecto de Estado, ¿verdad? De abordaje de los determinantes de la salud, como decía el doctor Pérez, que sabemos que ningún gobernante posiblemente va a enfocarse solamente en salud, es mejorar calidad de vida, ¿verdad? Lo que estamos aquí hablando. Y que pues en realidad vacunas específicas, a menos de que en algún momento se descubra que hay algún virus o algunos virus, ¿verdad?, que pueden desencadenar efectivamente una aceleración de la obesidad o de la aterosclerosis, pues en ese momento se sabe que el paradigma que estamos abordando es de modificación de conductas y de justamente educación, de que la sociedad se vuelque hacia ofrecer alimentos saludables, espacios para actividad física, para salud mental, porque todo eso también tiene que ver mucho, ¿verdad?, esa parte de cómo manejamos incluso nuestras finanzas. Todo eso tiene que ver con enfermedades no transmisibles mentales, cardiovasculares,
cánceres, que ya hay una vacuna en realidad, o varias vacunas contra algunos cánceres, ¿verdad? Por ejemplo, la del virus de papiloma humano, que entonces ya no es una enfermedad no transmisible, como se ha denominado clásicamente, sino que entonces hay que empezar a pensar cómo reclasificamos algunas enfermedades, ¿verdad? De este tipo. Pero definitivamente sí, no hay una vacuna. Aquí hay que tener un esfuerzo propio, ¿verdad? Que tenemos que ponerle, tenemos que darnos cuenta que estas enfermedades no transmisibles, muchas van a depender justamente de lo que hagamos o no hagamos. Igual yo creo, ya le doy la palabra, doctor, que no solo tiene que ver con política pública, y les quiero preguntar cuánto pesa los elementos biológicos. En las Américas, el riesgo de padecer una enfermedad crónica por obesidad inclusive duplica el riesgo del resto de los continentes, y yo no creo que todos los países por igual en las Américas tengamos política pública peor que los países europeos, por ejemplo. Así todos juntos, si usted agarra Europa, América, no creo que todos digamos, bueno, tenemos una política pública pésima. ¿Pesan los elementos biológicos para que, por ejemplo, en las Américas seamos más obesos que en otros continentes, doctor Pérez? No, yo creo que hay que clarificar dos aspectos ahí. Para la prevención de la obesidad y todos aquellos que están relacionados como factor en el aparecimiento de las enfermedades crónicas, existen políticas que, bien aplicadas, políticas para las cuales hay evidencia que realmente tienen impacto en la prevención de la obesidad. Si se hace eso, se logra prevenir y controlar las enfermedades. Lo que nosotros estamos viendo en comparación, por ejemplo, con Europa, es que no todos los países de las Américas estamos aplicando las mejores políticas para prevenir la obesidad. Eso es lo que está sucediendo. Y por eso es que tenemos ese alto riesgo de padecer obesidad y de padecer una enfermedad cardiovascular o cáncer. Y yo quiero, me gustó mucho lo que usted dijo de la vacuna. Sí, porque la vacuna en este caso es una política. Exactamente. Y se la voy a concretizar con un ejemplo. Adelante, doctor. Para los que son más o menos de mi generación, recordaremos que cuando nosotros éramos niños, nosotros jugábamos todos los días, por lo menos una hora, intensamente en la calle, de lunes a domingo. ¿Qué comíamos? Naranjas, mango, cas, jocotes, sandía, melón. Y eso abundaba. Y era barato, era accesible. Nosotros íbamos a la escuela y teníamos suficiente tiempo para jugar. Íbamos caminando a la escuela. Íbamos caminando a la escuela. Y nuestras madres, de refrigerio, lo que nos ponían era un refresco de cas, un refresco de mora, sin mucha azúcar. Trataban de evitar que nosotros consumiéramos algún tipo de soda o de gaseosa. Gaseosa, como se dice acá. Entonces, y en ese momento no había el efecto de todo lo que nosotros conocemos como la globalización y la comercialización de todos estos productos que probablemente sean atractivos para un grupo determinado, especialmente para los niños. No existía eso, pero ahora existe y hay políticas que lo pueden contrarrestar. Claro. Existen también políticas que pueden mejorar que los chicos tengan más acceso a las canchas de fútbol para que, como dicen ustedes, se echen una mejenguita por allí, para que jueguen básquetbol. Hay parques. Todo eso es política, y todo eso está relacionado de nuevo con política pública, y tiene que ver otros actores, otros sectores para que eso se pueda dar. Doctor, pero hay mucho menos que en años anteriores. Disculpe que le haga esta pregunta al aire. ¿De qué país es usted, doctor? El Salvador. El Salvador. Bueno, tenemos sociedades muy parecidas. Cuando yo era niño, yo recuerdo que salía y estaba la plaza de fútbol del barrio abierta. O sea, es decir, íbamos a jugar ahí. Y ciertamente no había la cantidad de canchas sintéticas que hay hoy para ir a jugar si llueve y todo esto. Y además llueve 7 meses al año, entonces eso echaba a perder las mejengas. Bueno, más o menos, porque la verdad es que nos embarriolábamos todos juntos. Sí, igual. Bajo el agua también. Sí. De hecho, yo jugaba hasta que ya no se viera absolutamente nada. Y evitaba los charquitos. Sí, uno se brincaba los charcos. Pero un día alguien me decía, no es cierto, ahora hay canchas por todo lado. No, bueno, sí hay canchas por todo lado, pero se pagan. O sea, es decir, si yo voy a la misma plaza que iba cuando era niño, está cerrada, porque hay que alquilarla. Y las canchas sintéticas, por Dios, hay que pagarlas. Eso genera inequidad entre el niño que pueda ir a jugar con sus amigos a una cancha que cuesta 20,000 colones a la hora, y otro
que tenga que buscar un rinconcito chiquitito para hacer deporte. Sí. Yo le quiero poner dos escenarios. Yo he conocido países en donde, por ejemplo, los espacios recreativos que tienen las escuelas después de que termina la jornada escolar están a disposición de la comunidad para que los chicos y los padres los utilicen y puedan ir allí. E incluso lo hacen de una manera organizada. Pero yo he conocido otros lugares en donde usted tiene una cancha que por cuidarla, porque esté con el pasto verdecito todo el tiempo, la cierran. Todos y los le casos aquí. y le ponen la malla enfrente de la portería. Entonces, con los picos para que se le sí, estalle la bola a uno. Jugar. Entonces ese tipo de cosas son las que tendría que promoverse, evitar. Pero también hay un elemento importante, es acceso, ¿verdad? Lo que también estamos viendo es que a medida avanza el desarrollo urbanístico, es como que a nosotros nos van robando esos espacios que teníamos antes. O mejor dicho, nos robaron esos espacios que teníamos antes. Y nos dejan por ahí un parque, que es bueno, hay un espacio verde, pero todo lo que nosotros teníamos antes, la seguridad para poder salir a la calle, la seguridad tiene que ver con que no le vaya no vaya a ser afectado por la criminalidad, la seguridad vial, por ejemplo, que por cierto es un problema muy fuerte que tenemos, y lo dice el informe, en la región de las Américas. Yo jugaba en la calle. Sí. Y mejengas o mascones, como se dice en El Salvador. Mascones, ¿verdad? decimos nosotros. Y usted salía a jugar a la calle y sabía que venía el vehículo ahí enfrente, él paraba y nosotros también nos apartábamos hacia las aceras. Ahora ya no hay respeto. Pero hoy en día no hay respeto, ¿verdad? Y el otro tema es la situación económica. La situación económica, ¿por qué? Porque antes, vamos a ver, normalmente la mujer, por un rol injusto patriarcal que hemos alimentado en las Américas a lo largo de los años, pero digamos, normalmente uno de los dos papás estaba en casa, ¿verdad? Entonces esto hacía que, digamos, el niño tuviera mucha más libertad de moverse en su barrio, en su casa. Desde hace años, por la situación económica en general del país y de las familias, normalmente ambos padres tienen que salir a trabajar, y esto obliga a que una tercera persona o solos los cuiden los niños. Entonces es más fácil que se queden jugando PlayStation en la sala a que vayan a mejenguear justamente a el play del barrio. Todos esos elementos pesan, doctor Salas. Sí, eso que usted dice también es sumamente importante de cómo han cambiado la composición, ¿verdad? En la funcionalidad más bien de las familias, que antes pues estaba como esa base, ¿verdad? Que estaba ahí generalmente la madre dentro de la casa, y que justamente no tenía más libertad de moverse. Ahora ya no es así, ahora generalmente ya pues se hace a través de jardines de niños o una tercera persona que llega a cuidar, ¿verdad? Que se paga. Ha aumentado también incluso la madre sola, ¿verdad? Antes no había tanta madre sola que se hacía cargo de los niños, o padres solos incluso también, que pues ha variado un poco esta funcionalidad familiar. Y algo muy importante que también decía el doctor Pérez, la seguridad. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la globalización también, con la monetización, de que ahora la gente anda detrás de la plata y cómo alcanzar plata más rápidamente. Entonces justamente se meten en actos de vandalismo, de narcotráfico, de cosas que llevan una serie de situaciones de inseguridad, ¿verdad?, ciudadana, y que justamente esos espacios antes que no tenía tan abiertos, tan bonitos, que de repente uno tiraba una bola y, ¿verdad?, y quebraba una ventana de un vecino y ya salía. Ese era el pleito más grande que teníamos ahora, ¿no? Ahora es como nos capiamos de ese carro que ya no respeta, que ya no le interesa, que ya hay una insensibilidad, ¿verdad?, por la vida ajena, o justamente esas bandas que andan ahí delincando, ¿verdad?, en donde quiera que van, o haciendo daños, ¿verdad?, y que justamente eso ha cambiado mucho el panorama de cómo veíamos nuestra niñez y nuestra juventud a cómo se vive actualmente. Como usted dice, ahora más de estar pegados a los aparatos electrónicos, ¿verdad? Internet ha sido un excelente invento, pero también nos ha hecho esclavos en muchos sentidos, ¿verdad? Y a veces uno se plantea, ¿para qué queremos sociedades más productivas que nos llevan a estresarnos más, a modelos que nos llevan a quitarnos calidad de vida, ¿verdad? Es algo como paradójico de tenemos que producir más, pero al final de cuentas, ¿por qué? ¿Quién nos impone eso? De los que están ganando más plata, ¿verdad? Claro. Esos son los que han cambiado la dinámica de la sociedad, en realidad, para ser más productivos. No es que quiero decir que todos los inventos y la modernización es mala, pero en sí a veces entramos como en algo contradictorio de que queremos ser más productivos y tener más, pero ¿para qué? Para perder todo ese montón de cosas que teníamos antes que eran tan valiosas, ¿verdad? A mí un día de estos, antes de ir a la primera pausa, leía un ejemplo en un libro que se llama Sapiens. Ajá. Y entonces decía que nosotros a lo largo de la historia, el ser humano ha clasificado el éxito o el fracaso con base a números. Entonces si habláramos de éxito de las especies, diríamos que las vacas y las gallinas son las especies con mayor éxito a lo largo de la humanidad. Hoy hay quién sabe cuántas más vacas que había hace 2000 años y no sé cuántas más gallinas, pero que en realidad nacen para morir, porque comemos infinidad de pollo e infinidad de carne. Entonces que uno no podía basar, digamos, justamente el éxito de una especie por su
reproducción o por la productividad. Por el PIB. Exactamente, sino por el estilo de vida. Sí. Y por las razones. Son las 2:46. Déjenme ir a una pausa comercial y regresamos para hablar de otros desafíos que plantea el informe y también sobre las metas 2030. A mí me llamaron mucho la atención algunas de ellas. Vamos a la pausa, regresamos, 2:46. 2:53 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando de salud hoy, de salud en las Américas. Está con nosotros Daniel Salas, el director de Vigilancia en la Salud en Costa Rica, y el doctor Enrique Pérez Flores, que es asesor de prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Costa Rica. Hablábamos sobre los retos de cambio climático al inicio del programa, y yo quiero poner como ejemplo el Zika. Hace algunos meses, cuando el doctor Salas había venido a hablar de Zika, ¿cuál es la altura que no pasa la Aedes aegypti, doctor? Bueno, ya está alcanzando alturas de más de 1000 metros sobre bueno, el nivel del mar. ¿Que no pasaba antes? ¿Cuánto era? Antes ya a lo sumo llegaba a 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Ya sobrepasó los 1000. Ok, eso significa en términos generales que solo existían Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Sí. ¿Verdad? Que son las únicas poblaciones costarricenses que no sobrepasan 700. Conforme va alcanzando resistencia a alcanzar alturas mayores, va corriéndose, digamos, hacia el Valle Central. Sí, él siempre va a vivir y a convivir, o más bien a reproducirse, a hacer todo su ciclo, el mosquito, donde la temperatura y las condiciones atmosféricas se lo permitan. Entonces antes, obviamente el calor estaba más distribuido hacia esas zonas, ¿verdad? Y ahora ha cambiado la humedad, las condiciones de humedad, de cantidad de luz que entra, ¿verdad? Todo eso ha ido cambiando. Entonces el cambio climático le ha ayudado al supermosquito Aedes aegypti. Así es. Indudablemente. Ese es uno de los temas. Y el otro de los temas es que venimos hace años intentando ganar la lucha de la Aedes aegypti, ¿verdad? Con el dengue, el chikungunya y el Zika, y de un momento a otro se nos inunda el país. Y entonces le hemos pedido a la gente, por favor, que elimine los lugares donde pueden reproducirse. Pero de un momento a otro tenemos el país inundado y abundan los lugares, que creo que era una de las preocupaciones fundamentales del Ministerio ante los efectos de la tormenta Nate. Sí, nosotros pues en realidad estamos tratando de hacer ese monitoreo especialmente en los albergues, que ya quedan pues menos, ¿verdad? Que al inicio mucho menos, ya tenemos una población de, creo que andan por ahí de los 1000 albergados, o de 7000, a menos de 1000, ¿verdad? Ya. Pero sí, definitivamente, en cuestión de un mes y medio, se puede esperar que surjan brotes de dengue, chikungunya y Zika, obviamente donde ya había endemicidad, no es que tampoco van a aparecer donde antes no había, ¿verdad? Claro. Especialmente donde hay zonas donde el mosquito puede reproducirse. Pero hay una situación también muy importante, Randall, y es que, bueno, y radio escuchas, y es que en este momento tenemos todavía falta de abastecimiento de agua en muchos lugares. Sí. Y entonces la gente tiene agua almacenada en recipientes, y resulta que usan el agua y dejan destapado el recipiente. Entonces ahí también se convierte en un criadero súper efectivo, que ya lo hemos hablado mucho en sequías, ¿verdad? Y en zonas donde tienen un servicio intermitente de provisión de agua, que justamente ahí también se pueden presentar brotes de Zika, dengue y chikungunya, ¿verdad? Eso es eso es un ejemplo de los efectos del cambio climático en la salud. Totalmente. Como podría ser el virus de la influenza. También. Varió su comportamiento, la estacionalidad. Exactamente, la estacionalidad, doctor. Sí, ya pues hace 3 años lo teníamos muy marcada, ¿verdad? El comportamiento hacia poquito después de la segunda mitad del año, ¿verdad? Llegaba más o menos julio, agosto, septiembre, octubre un poco. Era el pico de influenza, ya lo estamos teniendo, ya que este año no hemos tenido un pico de influenza todavía amplio. En los últimos 2 años lo tuvimos a partir de noviembre, que se extiende de diciembre a enero, y posiblemente este año vamos a tenerlo parecido a lo que hemos tenido en los 2 últimos años. Entonces, ¿se nos corrió? Ya no podemos hablar de esas ciclicidades marcadas, de esas estacionalidades tan marcadas que nos ayudaban mucho justamente en el comportamiento, claro, de los aumentos de transmisión de los virus o de los otros entes, digamos, transmisibles, sino que ahora tenemos justamente que hasta lidiar con esto, ¿verdad? Que esta inestabilidad climática nos lleva a que pues el comportamiento es incierto, ¿verdad? Ya no podemos con tanta certeza predecir lo que va a pasar, ¿verdad? Con las enfermedades transmisibles como lo pudimos haber hecho antes, que teníamos una estacionalidad muy marcada, sabíamos en qué mes iba a entrar el pico o el incremento en la transmisión. Doctor Pérez, ¿cómo entiende la Organización Panamericana de la Salud el tema del cambio climático como un reto fundamental para el continente en términos de salud? No solamente la Organización Panamericana de la Salud, sino que también todas las agencias de Naciones Unidas vemos los efectos del cambio climático vinculados con el desarrollo sostenible de la humanidad. Y entendemos
que si no se toman todas aquellas medidas, todas aquellas políticas que hagan que los países, la población en el mundo vivamos en equilibrio con nuestro medio ambiente, vamos a tener efectos adversos que nos van a tener implicaciones en la parte económica y también directamente o indirectamente para la salud. Entonces, y yo creo que vale la pena resaltar algo que también podemos mencionar que es un logro, es el establecimiento de la Agenda 2030, la agenda que se dirige a darle mayor sostenibilidad a los logros que los países del mundo tuvieron con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. La Agenda 2030 nos está diciendo que hay todavía muchas líneas que tienen que estar interactuando entre sí para que la convivencia social, económica, política en el mundo sea equitativa y sea sostenible por mucho tiempo. Eso es lo que estamos apoyando todos los Estados miembros y por supuesto las agencias de Naciones Unidas. Y es que qué problema, ¿cuántos? Sí, doctor. Aquí hay dos cosas con el cambio climático y que tienen que obviamente impactan en salud, pero una es que tenemos que ser mucho más responsables ahora con los planes reguladores en las municipalidades, ¿verdad? Para autorizar justamente las construcciones, porque justamente vemos que muchas de las construcciones que se ven ¿verdad? Comprometidas son las que están cerca de ríos, cerca de guindos, ¿verdad? O de cosas que no deben de haber sido aprobadas en realidad y hay municipalidades que no han tenido plan regulador, ¿verdad? Por mucho tiempo y han permitido pues que se hagan cosas irregulares y eso no podemos seguirlo permitiendo. Y otra situación muy importante es el asunto de que tenemos, no solamente ahora, por ejemplo, con el paso de la tormenta Nate, de recuperarnos y seguir como antes, el status quo. No, sí. Tenemos que recuperarnos, pero preparándonos porque esto va a seguir ocurriendo. Lamentablemente quisiera ser portador de buenas noticias, pero la inestabilidad climática que se ha generado por el calentamiento global nos está diciendo, o sea, levántese para volver otra vez a ser noqueado y levántese para volver. Entonces tenemos que ir pensando ya en esta capacidad de resiliencia, ¿verdad? De que tenemos que, lo que vamos reconstruyendo ya no puede ser solamente para un ratito, ¿verdad? Como por un remiendo para que aguante, sino que tenemos que ver cómo hacemos para la sostenibilidad de lo que estamos haciendo, como para dar las plataformas para seguir aguantando lo que va a seguir viniendo, ¿verdad? Porque esto se va a convertir en la dinámica lamentablemente usual en esta área. Estamos viendo locuras. Un día de esos veía muertos por el huracán del Caribe, del Atlántico, en Irlanda. Es decir, que se desvió completamente hacia la derecha, llegó a costa europea. Otto, algo que nunca había pasado, se desvía absolutamente hacia la izquierda en su trayectoria, impacta directamente Costa Rica y Nicaragua. Digamos, son cosas que no habían pasado y que, bueno, van a seguir pasando. Así es. Efectivamente. Y el otro tema que ahora tocó el doctor Pérez, quería retomarlo, el tema de los accidentes de tránsito. Un día eso estuve aquí al INEC. Es impresionante cómo los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito y las lesiones, por supuesto, bajan a esperanza de vida de los hombres ticos 5 años. O sea, si eliminamos eso, subimos de una vez la esperanza de vida a 5 años. Es increíble que a ese nivel disculpen la palabra, del ridículo hayamos llegado en siglo XXI, donde los accidentes de tránsito nos disminuyen la esperanza de vida, doctor. Pero es lo que usted dijo con lo del régimen de invalidez, vejez y muerte. Sí. Quitémosle el nombre de accidentes, empecemos a cambiarle, porque estos no son accidentes. La grandísima mayoría se pueden prevenir. La grandísima mayoría son por imprudencias y por descuidos en el mantenimiento también de las carreteras y sobre todo por exceso de velocidad, por irrespeto a las señales de tránsito, por justamente no es que es un problema, es una crisis de valores, Brandon. Lamentablemente esto cuando entramos ya en temas de violencia, ¿verdad? Y eventos de violencia, que hay una crisis profunda de valores en donde ya no respetamos la autoridad, ya no queremos la ruta fácil, ¿verdad? Para conseguir lo que queremos y todo es relativo. Si me conviene, perfecto, pero si no me conviene, entonces no está bien. Y eso no puede ser así, porque usted ve cómo los carros se brincan, los motociclistas se brincan los semáforos, se meten en las aceras, y resulta que entonces ahora, si hay un disgusto, ya se bajan y se dan de golpes en cualquier lado por la baja tolerancia, porque entonces hay un asunto más de fondo aquí que tiene que abordarse desde la familia, y lo que hablábamos del cambio de la configuración del núcleo familiar, y que ahora justamente hay tal vez menos tiempo de calidad como antes, pero es un asunto mucho más complejo. Lo que sí es cierto es que quitemos el nombre de accidentes, porque hay demasiado que podemos hacer para que no ocurran. Incluso nótese que el discurso oficial a veces es enredado. Un día usted estaba escuchando, no sé si es publicidad del INS, pero dice, si usted hiciera una fila desde donde está, en la presa en la que se encuentra, llegaría a la presa, digamos, en línea recta,
de aquí a Punta Arenas. Y es por eso que los motociclistas rayan a imitar los carros. Por Dios, hasta que el INS lo anunció, yo pensaba que era prohibido por la ley de tránsito. Yo también. Que los motociclistas pasaban a imitar los carros. Yo siempre lo pensé. Doctor, póngale atención a la publicidad, que sí. no estoy seguro si suena aquí. Si suena aquí, pues lo siento, pero yo no tengo la medida esa. Pero digo, es una imprudencia una y otra vez reproducida por la voz En otros oficial. países sí es penalizado, ¿verdad? Usar los carriles medio, pero bueno, aquí los... O sea, una moto es una moto. Usted no, inclusive usted manejando no le puede rayar a la par porque es un vehículo que va adelante. Así es. Doctor Pérez. Qué bien que ustedes traen a cuenta este tema, porque ciertamente es una prioridad para los países en la región y obviamente debería también ser una prioridad para Costa Rica. A mí me gusta mucho el abordaje que hace el doctor Salas y yo le agregaría un poco cuáles han sido las principales recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha estado dando sobre esto. De nuevo volvemos al tema de las políticas. Tienen que haber políticas pero que sean aplicadas, sí, claro, y que se vigile, que se monitoree la manera en cómo lo están aplicando. ¿Cuáles son las políticas esenciales que deberían de estarse monitoreando en todo sistema, en todo país? Por ejemplo, las que tienen que ver con el exceso de la velocidad. Tiene que haber la flexibilidad de las políticas para poder decidir si en ciertas zonas reducen la velocidad a menos de 40 kilómetros por hora. Claro. No puede ser que exista una calle en la que están transitando escolares o una calle que esté cerca de un hospital y los carros están pasando ahí a 80 kilómetros por hora. Claro. Entonces probablemente existe, y probablemente puede existir la política, pero hay una inconsistencia en el sentido de aplicación. Que no hay una vigilancia a enforzar a la aplicación de esta política. ¿Usted maneja aquí, doctor? Sí. ¿Usted ha visto alguna vez que alguien respeta los límites de velocidad? Yo realmente no. Ahora están en Waze. O sea, ahora hasta Waze le dice, hey, suave, estás pasando el límite. Yo todo el tiempo los respeto y por supuesto tengo que llenarme de mucha paciencia porque por atrás vienen muchos carros presionándome. Así y encima es. Tengo que ir vigilando en los 3 retrovisores que no vaya a traer un motociclista que va rayando en alguno de los lados, ¿verdad? Entonces, pero también ese es otro ejemplo, ustedes lo acaban de decir, el permitir o no que los motociclistas sobrepasen. Y esto también tiene una implicancia en la parte comercial, porque se supone que venden las motocicletas para llegar más rápido. rápido. Pero el llegar más rápido lo que implica es ir rayando. Entonces tiene que estudiarse eso. Otro ejemplo de política que tiene que enforzarse cada vez más, el uso de los cascos la indumentaria protectora de los motociclistas y vigilar la estandarización del tipo de casco que da mayor seguridad contra un impacto que este motociclista pueda tener. La utilización, por ejemplo, de los asientos para los chicos, para los infantes. La aplicación de políticas que tengan que ver con el control de la ingesta de alcohol y cuando se maneja. No es posible que existan campañas en donde le dicen a usted que se puede consumir el alcohol inteligentemente. La OMS ha hecho un llamado constante y ha explicado que el consumo de alcohol es dañino para la salud. Y entonces no podemos estar, digamos, con medidas que son a medias, porque lo que estamos haciendo en un sistema que carece de fortaleza para monitorear, para vigilar, es propiciando todo un escenario de flexibilidad que cualquiera puede pasar la ley. No, pero yo pienso igual, o sea, como dice el doctor, tenemos que reforzar las medidas punitivas y de supervisión de lo que está haciendo la gente, pero deberíamos de apostar por la autorregulación, porque no podemos tener tampoco cámaras y policías en todo lado, y justamente eso es un asunto que se han experimentado en varios países en Europa, donde han quitado semáforos y la gente se autorregula, se da el paso ellos mismos porque tienen un nivel de educación, ¿verdad? De concientización cultural que lo permite. Ahora me dijeron que en Puerto Rico, que se fueron todos los semáforos de repente, la educación salió a brotar. De repente ya la gente estaba como solidaridad de que tenía que ayudar a su prójimo porque estaban todos en una situación de crisis, y entonces se daban el SEDA, se autorregulaban ellos,
Y justamente eso es lo que tenemos que llegar, o sea, a ver qué está pasando, porque lo siento que la globalización nos ha llevado a un nivel de competitividad donde yo solamente me veo yo mismo y me importa yo mismo y no me interesan los demás. Oye, que colapse un semáforo aquí a ver qué pasa. Exactamente. Se colapsa todo. Exactamente, entonces tenemos que apostar más también por esa parte de los valores, del respeto a la autoridad, porque vea que eso no solamente se refleja en las calles, se refleja cuando yo llego a un nivel de un puesto importante y justamente pienso que nadie me está viendo, entonces trato de agarrar el shortcut, ¿verdad? El atajo para llegar a donde yo quiero llegar. Claro. Y entonces empiezo a hacer cosas fraudulentas, empiezo a desafiar justamente las normas que establece la sociedad para convivir, y entonces empiezan a ocurrir todas esas cosas, ¿verdad? Que estamos viendo que están pasando en nuestras sociedades, que nos dejan cada vez más asustados, pero es justamente una crisis de valores. Usted lo ve bien, es una crisis de valores. Es súper fácil mentir, es súper fácil engañar, es súper fácil mostrarnos como no somos verdaderamente, con tal de quedar bien, con tal de alcanzar lo que queremos. Entonces es un asunto mucho más complejo, más interno, que deberíamos de trabajar desde los cimientos de nuestra educación, desde la familia, y que, como le digo, es un reto que trasciende a salud, que tiene que ser un reto de sociedad. Claro. No, imagínese si aquí con una venta de pollo colapsa el sistema vial, imagínese que se vayan los semáforos de un día completo. Por supuesto. Pero bueno, no, esta semana fue increíble, digo, ha sido increíble. Hablemos de las metas del 20. Vamos a la pausa. Escogen la canción de cierre, porque el invitado del programa escoge con qué canción cerramos. Son las 3:09. Vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre las metas 2030, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas. Ya volvemos. 3 de la tarde con 13 minutos, regresamos a Matices. Estamos hablando de salud con Daniel Salas, el director de Vigilancia en la Salud del Ministerio aquí en Costa Rica, y el doctor Enrique Pérez Flores, asesor para la prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Costa Rica. Los líderes de salud de las Américas aprobaron un programa para combatir las enfermedades y hacer que los sistemas de salud en nuestros países sean universales y sostenibles para el 2030, dentro de 13 años nada más. Dice el comunicado de prensa oficial, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2030, que toma su inspiración en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, fue adoptada de manera unánime en la Conferencia Sanitaria Panamericana, que es la última semana de septiembre. Se reunió en la sede de la organización en Washington. La nueva agenda comprende a los países alcanzar 11 objetivos y 60 metas que se utilizarán para medir los progresos hacia esos objetivos. Estos van desde alcanzar la cobertura universal de salud hasta terminar con la epidemia del VIH-Sida en las Américas, todos los objetivos mirando hacia el 2030. ¿Les parece alcanzable, doctores? ¿Pérez? Si los países hacen las inversiones correspondientes, no solamente en el sector salud, sino que también en otros sectores, es alcanzable. Y es alcanzable porque miremos un poquito hacia atrás. Por ejemplo, para los objetivos de desarrollo del milenio, los países en el mundo lograron reducir la pobreza. Sí. Muchos países, y aquí tenemos que decir que en las Américas se redujo la mortalidad materna. Lo lograron. ¿Por qué no pensar en que pueden lograr estos objetivos que se han planteado para la Agenda de Salud de las Américas 2030? Y hay algo importante que debemos de considerar en la implementación de esta agenda. Hay algunos valores que también los países han venido siguiendo. Por ejemplo, la solidaridad entre países, el panamericanismo, que yo les explicaba al inicio, que era la cooperación entre los países para poder movilizar todos estos recursos. Tener siempre en la agenda política el derecho a la salud, y que todos nosotros pues tenemos ese derecho a gozar la salud con plenitud, y que implica también el trabajo en otros sectores para poder lograr este derecho. Claro. Entonces, teniendo en cuenta cuál ha sido la tendencia que han tenido los Estados miembros, es una agenda que puede ser alcanzable. Se suponen muchos retos, y los hablábamos al inicio, que es lo que también ya mencionaba el informe de Salud de las Américas: retos en la parte del financiamiento, retos en la parte de lograr la sostenibilidad de todas estas acciones. Algo que ustedes mencionaron, el reto para poder gestionar los riesgos a los que estamos sometidos, por ejemplo, con el cambio climático. Entonces,
con el establecimiento de estos objetivos y sus correspondientes metas, los países lo que están haciendo es, estamos trazando esta hoja de ruta que vamos a seguir juntos, en la que vamos a cooperar y en la que creemos que vamos a avanzar hacia un futuro de bienestar para la población de las Américas. Ojalá lo logremos realmente, porque hay importantes retos. ¿Venezuela lo firmó, por ejemplo, doctor? Todos los países lo han firmado. No, imagínense, no lo hago comprometer a hablar de esto, pero en Venezuela no hay medicinas para las enfermedades crónicas. Entonces, eso vuelve también a los gobiernos un poco hipócritas en el sentido de que usted lo firma porque suena muy bonito estar en la firma. O sea, la cosa aquí es alcanzar realmente las metas y comprometerse. Una es esa y la otra es la unión solidaria de los países de América Latina, que realmente es muy complicado. O sea, usted ve... voy a hacer una prueba al aire. Estoy poniendo en Google, los ticos odian a, y me sale de una vez el autocompletar, a los nicaragüenses y a los mexicanos. Los mexicanos odian a los argentinos, los españoles, los peruanos, los colombianos, los estadounidenses, o sea, realmente la solidaridad en América Latina es muy complicada de alcanzar. Yo creo que hay muchos eventos en los cuales se ha demostrado la solidaridad entre los países latinoamericanos, o por qué no decir de la región de las Américas. Pero de manera reactiva, doctor, ¿no le parece? Veamos, por ejemplo, cuando se presentó estos eventos y desastres naturales que se han presentado últimamente, los terremotos en México, los terremotos los huracanes en las islas del Caribe. Se moviliza muchos recursos a través de los estados para apoyar a la población, ¿verdad? Pero de una manera reactiva. Yo no estoy tan seguro que a manera de prevención. Es decir, hay un terremoto, un huracán, ahí estamos todos. Pero antes de esto, o sea, de manera preventiva... En el estado basal. Lo que sucede es que no nos estamos dando cuenta, muchas veces no es público de lo que está sucediendo, al menos en cuanto a la solidaridad en salud. Y le voy a poner un ejemplo. Esto usted lo conoce. En las Américas existen varios sistemas de integración político que hay para el norte, para centro y para Sudamérica. A través de estos sistemas de integración político existen proyectos de cooperación entre los países. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, que Costa Rica, pese a sus progresos y también a las capacidades que ha desarrollado, ofrece cierto tipo de cooperación y recibe cierto tipo de cooperación. Y no necesariamente es la reactiva o causada por este tipo de eventos que yo le estaba mencionando como ejemplo de lo que sucedió en México, ¿verdad? Sí existe toda una plataforma en la cual los países tienen esa oportunidad de cooperar. Probablemente, y en esta parte sí yo comparto con usted, sea un reto para que esto sea más fuerte, más sostenido y sea en otros sectores también, ¿verdad? ¿Usted qué opina? De que, como dice el doctor, o sea, posiblemente hay grupos organizados que gestionan proyectos de cooperación y que tienen muy clara ese tipo de ayuda. Posiblemente habrán otros grupos que no tienen ese espíritu de solidaridad, ¿verdad? Y pues no sé si hacemos ese tipo de encuesta abierta a toda la población, ¿verdad? ¿Qué resultados obtendríamos? Pero lo que sí es cierto es que hay un mix, o sea, como hay gente que no quiere del todo a otros, ¿verdad? Gente extranjera, gente de otros países, hay unos que los abrazamos y más bien vemos el valor que ellos tienen dentro de la sociedad, ¿verdad? A nivel oficial, por ejemplo, el Ministerio de Salud costarricense trabaja en colaboración con otros ministerios de salud en las Américas. Sí, claro. Totalmente. Tenemos una agencia de asuntos internacionales que gestiona todo ese tipo de ayudas y nos han, por ejemplo, países como Uruguay nos han dicho, ustedes pueden ayudarnos en tal y tal tema, pueden ir y capacitarnos o darnos, y si podemos lo hacemos, si no, pues obviamente les decimos con toda sinceridad, no podemos. Y así también al revés, ¿verdad? Nosotros a veces pedimos ayuda de otros países, la OPS canaliza muchísimo también de ese tipo de cooperación, ¿verdad? Como organismo de integración del panamericanismo, como dice el doctor. Hay un tema importante que también es un reto, por ejemplo, la resistencia a los antimicrobianos. Yo quiero traer a cuenta algo que va a suceder dentro de 2 semanas. En Costa Rica, el INCIENSA, en el contexto del aniversario de esta institución, que por cierto es una institución de mucho reconocimiento y debería ser de mucho orgullo para los costarricenses, mucho reconocimiento para Centroamérica y para el resto de los países, organiza una capacitación en la cual pidió ayuda al Ministerio de Salud de Argentina
Y el Ministerio de Salud de Argentina está enviando algunos expertos para que colaboren junto a los expertos de incienso en capacitar y aumentar las capacidades. Y así estamos llenos de muchos ejemplos, por lo menos los que yo conozco y los que canaliza la OPS-OMS en el sector salud. A mí me tiene preocupadísimo ese tema de los antibióticos. De hecho, habíamos hecho un programa de matices hace... ¿Tú estuviste? Yo estuve, creo que sí. No era el doctor Salas. Sí era porque es que ella me iba a finales del año pasado. Creo que fue a finales del año pasado. Sí, ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio aquel de abrir la línea y preguntar a la gente qué le mandaban en la caja y todo el mundo decía que amoxicilina? A mí realmente, digo, de antibiótico. Porque a mí sí me tiene muy preocupado que, digamos, el antibiótico es un antes y un después en la historia de la humanidad. Si no veamos las diferencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es fundamental. Pero digo, si nos empezamos a hacer resistentes a los antibióticos, bueno, si los antibióticos empiezan a ser resistentes, las bacterias más bien. Sí, las bacterias a los antibióticos, sí. Gracias doctor. No las bacterias, digamos que los microorganismos, porque puede ser virus, pueden ser hongos, pero muchos de ellos son las bacterias, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? No, las superbacterias es el gran reto, que incluso si puede ser lo que nos vaya a matar, ¿verdad? O exterminar. ¿Que tiene que ver con cambio climático también? Tiene que ver también, pero tiene que ver mucho con otros temas, ¿verdad? Obviamente que el cambio climático pues influye en salud en muchas áreas, no solamente enfermedades transmisibles, sino no transmisibles también, y en la parte de salud mental, ¿verdad? Que no hemos hablado también, eso es importante, la gente está estresada y eso lleva justamente a cuadros depresivos, a problemas de ansiedad, a problemas de insomnio, que cuando tienen este tipo de tormentas y cosas de repetición, ¿verdad? Inestabilidad, terremotos, y la gente ya no sabe ni dónde está. Pero en realidad la resistencia antimicrobiana es un reto grandísimo que tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada profesional que prescribe un antibiótico, del paciente que tiene que tomárselo como tiene que ser, ¿verdad? Que lo termine, pero no solamente es en el área humana, ¿verdad? O sea, vemos como, por ejemplo, a nivel fitosanitario, a nivel de los animales se usa antibiótico de una manera casi que indiscriminada, y a nivel de ambiente se desechan también los antibióticos y todo eso está circulando, y entonces hay toda una cadena animal, ¿verdad? Plantas y hombre, que está muy enlazada y que al final nos termina afectando. Y es eso, o sea, si hay bacterias ya que no responden a nada, o sea, ¿qué podemos hacer en ese caso, verdad? Si ya, entonces es el paradigma moderno de las enfermedades infectocontagiosas, es justamente la resistencia antimicrobiana, y es lo que nos puede perfectamente llevar hasta sería muy grave y muy triste que la historia de la humanidad haya vivido 100 años nada más con antibióticos, por supuesto, y que ya no nos sirva dentro de unos años, doctor Pérez. Pero sin embargo existen medidas que se pueden implementar, ¿verdad? Es cierto. Creo que hacemos muy bien en plantearnos un escenario tal cual lo estamos describiendo en este momento, pero existen ciertas políticas que los países pueden implementar. Existe un plan mundial que también ha sido avalado, resuelto por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, en donde, por ejemplo, aboga porque haya un mayor control hacia el uso de los antimicrobianos, y hay ciertos mensajes que la población debemos enviar a la población, y debemos de propiciar estos ambientes para que lo puedan poner en práctica. Así es. Por ejemplo, una medida fácil es que las personas no deberían de automedicarse. Claro. Debería existir un mayor control de lo que se le va a recetar y a dosificar de acuerdo a las enfermedades que están padeciendo. Las mismas farmacias, que no vendan antibióticos sin una receta médica. Exacto. Que el mismo profesional de medicina no recete antibióticos si no se ocupa, porque muchas veces lo hacen porque darle bien al paciente. Es que el doctor no me mandó antibiótico, ese doctor no sirve para nada, mejor voy a donde otro que sí me lo mande. Claro. O que de una vez mandan el antibiótico de última generación, que tiene tal vez un tratamiento cortado de 2 días, 3 días, y entonces ya la gente queda contenta porque no tuvo que tomarse el antibiótico. Y sabe que es muy común en Nocebais, por ejemplo, que le dicen a uno, eso es un virus, ¿verdad? Entonces tengo infección, que no requiere antibiótico. Así. Entonces, en algunos casos, entonces te dicen, bueno, yo creo que es un virus, pero por aquello, tomate el antibiótico durante 7 días. Claro. Usted está hablando de otra medida que se puede implementar, ¿verdad? Y esta va dirigida a los recursos humanos en salud, a los profesionales, los médicos, los odontólogos, las enfermeras. No tiene que hacerse una prescripción de medicamentos sin un criterio clínico bien establecido. Pero le cuento que en nuestro país ya tenemos avanzado un plan de resistencia antimicrobiana, la resistencia antimicrobiana, y justamente uno de los componentes que también ha ido avanzando de la mano con gobierno digital es contar con una receta digital a nivel de la caja y a nivel privado para antibióticos. Buenísimo. Entonces cualquier profesional que recete va a quedar registrado en el sistema y vamos a ver qué médicos están prescribiendo más antibióticos, si están justamente enviando de una vez antibióticos de última generación. Todo eso lo vamos a poder saber, porque eso tenemos que ser más responsables, ¿verdad? Y justamente ya estamos viendo los efectos, ¿verdad? Y si esto sigue así, esa ruta... ¿Quién está trabajando, doctor?
Eso lo está trabajando, lo coordina el Ministerio de Salud, pero en realidad, como le digo, hay integración, incluso de la caja, obviamente, del MINAE, del MAC, en la parte fitosanitaria, en la parte animal, y en la parte de gobierno digital, pues obviamente uno se verá que eso lo maneja desde Casa Presidencial ahí. No, porque la caja está trabajando muy fuerte en temas digitales. Ah, sí, claro. Eso tuvimos a doña Shirley López con nosotros, y espero que esté escuchando el programa también, están trabajando fortísimo en todos esos temas. Sí, entonces tenemos una plataforma, bueno, Iniciencia también está trabajando, pero es una plataforma bastante amplia, porque eso es un problema que nos atañe a todos y, como le digo, si no reaccionamos, eso nos puede poner un panorama muy diferente en el futuro, ¿verdad? En la parte infectocontagiosa que ya había sido superada, justamente gracias a las vacunas y a los antibióticos, podemos reversar todo esto si no nos cuidamos, ¿verdad? Por eso, yo lo que espero es que las próximas generaciones no lean en los libros de historia, mira que eran antibióticos, una cosa que la humanidad usó durante 100 años y solamente le sirvió durante ese tiempo. Así es que, doctores, muchas gracias por haber venido hoy. A usted, don Randall. Gracias, son las 3:27. El doctor Pérez escogió la canción porque el doctor Salas ya 2 veces la había escogido. Sí, la escogido 2 veces. Entonces, pero diga por qué. Adelante, doctor. Nos vamos a ir con Imagine. Me voy a volver un DJ. Okay, vamos a poner una canción muy imaginativa hacia un escenario positivo a nivel mundial. Hemos hablado de los avances que han tenido los países en materia de salud. El doctor Salas también nos ha explicado de los avances que ha tenido Costa Rica. Creo que una canción que entra al dedo con esto que hemos platicado es una canción que hizo un ex Beatle, John Lennon, Imagine. 3:28, John Lennon despide Matices. Feliz tarde.